a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un placer estar aquí en este lugar. Y la verdad es que el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno y Dios es fiel y Él sigue hablando nuestras vidas. God is loyal and God is good and He keeps speaking to our lives. Y Dios quiere hoy hablarnos And God wants to speak to us today. de qué manera nosotros podemos quitar las maldiciones de nuestras vidas. And which way we can get rid of our curses in our lives. Nuestro Dios todo lo hizo perfecto Our God made everything perfect. y lo hizo para ti y para mí. Amén. And He did it for you and I. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por mi boca. Let's pray so the Holy Spirit is speaking through my mouth. Padre celestial, bendito Dios, Cordero de Dios inmolado, yo te pido, Señor, en estos momentos que te apoderes completamente de mí, Señor, y seas tu Espíritu Santo hablando por mi boca, Dios. Seas tú, Señor, tocando los corazones de tus hijos, Dios. Señor, tu obra, Señor, que tú empezaste, tú la vas a perfeccionar y la vas a terminar, Dios. Te damos gracias, Señor, por todos, Señor amado, los que están aquí en este lugar, Señor, y también, oh Dios, los que se quedaron en sus casas, Dios. Señor, los bendecimos, Padre amado, y en estos momentos, Señor, yo te pido, mandes tus ángeles, Dios, por aquellos, Señor, que se quedaron en casa, Dios, que tuvieron alguna dificultad para venir, Padre amado. Yo te pido los bendigas ahí en casa, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Dios. Y en estos momentos, Padre amado, yo ato al hombre fuerte, Padre amado, por cuanto tú me dices poder y autoridad para atar y desatar, Señor. Yo vengo atando al hombre fuerte y declaro y decreto y profetizo, Señor, que tú, Señor, derramarás bendiciones hasta que sobreabundan, Dios. Gracias, Dios, por la bendición de tu palabra, Dios. Y ahora, Señor, todos los espíritus de las tinieblas quedan atados, Señor, y quedan invalidados, Señor. Les quitamos todo derecho, Señor, que quieran tener, Señor, para venir a interrumpir, Señor, o venir a querer robar, Señor, tu palabra, Dios. Desato a cada persona que está aquí, Señor, a cada hijo tuyo, Dios, para que todos ellos puedan, Señor, recibir, Señor, la bendición tan grande que tú tienes para todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Qué significará que se quite la maldición de nuestras vidas? What does it mean to take away the curses in our lives? Todos nosotros sabemos que desde tercera, cuarta y quinta generación venimos arrastrando maldiciones. We all know that from third, fourth, and fifth generation we're carrying curses. Y es necesario que nosotros conozcamos la verdad. And it's necessary for us to know the truth. Nuestro Dios hizo el mundo Our God made our world, y lo hizo con una finalidad and He did it with the ultimatum de bendecirnos a nosotros. to bless us. Todo será glorificado aún en la naturaleza misma. Everything will be glorified even in nature. Dios creó God created y enseñó and taught que la Biblia that the Bible tiene toda su palabra y toda su verdad. has all its word and all its truth. Dios quiere que tú y yo la entendamos. God wants for you and I to understand, Nuestro Dios quiere que nada más lo busquemos a Él. and God wants us to just search Him out. Desafortunadamente, And unfortunately, hemos conocido en otros tiempos we have met in other times algunas enseñanzas erróneas wrong y teachings, no nos han enseñado cómo pelear la buena batalla. and they haven't taught us how to fight the good fight. Algunos de nosotros podemos pasar eternamente con Él. Some of us can spend eternity with Him. Dios es nuestro creador God is our creator y el creador de todo el mundo. and the creator of the whole Tú y yo world. tenemos que pasar a la vida con Él. You and I have to go to a world with Him. Muchas veces nos han hablado del cielo Many times people have spoken about y el heaven, cielo es donde tú y yo pasaremos eternamente nuestra vida. and heaven is where we will spend our eternal life. Pero es necesario que tú conozcas su palabra. But it's necessary for you to know His word. Podemos pasar con Dios We can go with God en donde Él quería desde el principio que tú y yo pasáramos. where He wanted us in the beginning for us to spend time with Him. Dios nos hizo perfectos God made us perfect como Él es, the way that He pero is. desafortunadamente But unfortunately, el pecado de Adán y Eva the sin of Adam and Eve vino a destruir la perfección de Dios came to destroy the perfection of God desde el principio. from the beginning.
Dios nos dio la vida God gave us y life, Él nos había dado la vida eterna and He had given us eternal para que life tú y yo viviéramos aquí en la tierra. for you and I to live here on earth. Y no era para que viniéramos a sufrir, And it wasn't for us to suffer. no era para que tú y yo nos enfermáramos, It wasn't for us to get sick. pero desafortunadamente But unfortunately, el pecado entró en la mujer the sin entered the y woman, entró en el hombre. and then it entered the man. Dios puso a Adán y Eva God placed Adam and en el Eve principio en el paraíso in the beginning in y paradise. de ahí tú y yo íbamos a seguir en el paraíso. And from there on, we were going to continue in Adán paradise. cayó con todos, Adam fell with everyone porque tú y yo because you and I, somos descendencia de Adán y Eva. we are descendants of Adam and Eve. Todos nosotros All of us venimos del hombre come from y de la man mujer. and from En woman. el principio Adán y Eva In the beginning, Adam and crearon y trajeron a la familia. Eve, they created and brought forth a family. Pero tú y yo nacimos para vivir, no para morir. But you and I were born to live, not to Y die. nacimos en un cuerpo glorificado. And we were born in a glorified body. También nacimos en un mundo glorificado. We also were born in a glorified world. Dios quiere estar con nosotros. God wants to be with us. Desde el principio Él estaba con Adán y Eva. From the beginning, He was with Adam and Eve. Ahorita está con nosotros. And even now, He's Pero with no lo us. podemos ver y no lo podemos tocar. But we can't see Him and we can't touch Him. Y es una de las cosas que muchas personas todavía no entienden. And that's something that many people still don't understand. Muchos necesitan ver a Dios personalmente en carne y huesos. Many have to see God in bone Para and creer. flesh to believe. Pero algunos ni aún así van a creer. But some won't even believe even then. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Y quiero que te vayas a Génesis 3:15. Let's go to Genesis 3:15. Te voy a hablar ahí donde habla la palabra. I'm going to speak there where the word speaks. ¿Cómo viene el pecado a Eva? How sin comes to Eve. ¿Estás ahí? Génesis 3:15. Genesis 3:15. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. I will put enmity between you and the woman, and between you and your offspring and her offspring. And he shall strike your head, and you shall bruise his heel. Si te das cuenta, aquí la palabra nos habla. If you notice here, the word speaks of ¿Cómo nos está diciendo Dios a la mujer? how God is telling the woman Que nosotros vamos a pelear contra la serpiente. that we're going to fight against the ¿Quién es snake. la serpiente? Who's the snake? La serpiente es Satanás. The snake is El Satan. pueblo de Dios ahora The people of God now no quiere pelear contra Satanás y sus demonios. do not want to fight against Satan. and La his demons. palabra es muy clara. The word is very Nos clear. está enseñando nuestro Dios Our God is showing us que la serpiente that the snake engañó a Eva. fooled Eve. Por lo tanto, So meanwhile, Satanás, Satan, que es la serpiente, who is the fue snake, maldecido was por la boca cursed de Dios by the mouth of por God haber engañado a Eva. by fooling Quiero que Eve. vayas al 14. Let's go to 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock, and above all beasts of the field. And your belly you shall go, and dust you shall eat for the days of all the days of your life. Tú y yo sabemos You and I know que Adán fue primero that Adam was y first, del polvo el Señor hizo a Adán. and that God made Adam out of dust. Entonces la palabra nos está hablando muy claro. So the word is talking to us very clearly. Nos está enseñando It's teaching us que la serpiente that the serpent come todos los días del polvo eats dust every day, y él va a buscar todas las formas and he will search all the de ways cómo destruirte tu vida y cómo destruir mi vida. how to destroy your life and my life. Dice que todos los días de su vida, It says that all the days of his life, y luego dice: pondré enemistad. and then it says, I will put enmity Tú y between yo tenemos enemistad con Satanás.
Satanás y sus You demonios, and I are in enmity against sobre Satan and todo his la demons, mujer. especially the woman. Pero quiero decirte algo que Dios me revelaba. But I want to tell you something that God revealed to me. Yo le preguntaba al Señor, I asked the Lord, Señor, si pusiste enemistad a la mujer con la serpiente, Lord, if you put enmity between the serpent and ¿qué the woman, hay del hombre, Señor? what is it? What about the man? Y el Señor me decía, And the Lord told me, en el vientre yo puse al hombre, in the womb I placed the man, y por cuanto yo puse al hombre, and while I placed the man in the el womb, hombre está siempre también peleando contra la serpiente. the man is always fighting against the O sea serpent. que el pleito no es solamente la mujer con la serpiente, So the fight is not just the woman with the snake; también es el hombre contra la serpiente. it's also the man against the snake. El hombre vivió 9 meses dentro de nosotros. The man lived 9 months inside of Tú us. y yo somos el instrumento de Dios You and I are the instrument of God para procrear nosotros hijos. to procreate other children. Nuestros hijos, desafortunadamente, Our children, unfortunately, ya venían en un vientre pecaminoso. already came in a sinful womb. Dice la palabra de Dios The Word of God says que el pecado de los padres recayó sobre de los that hijos. the sin of men fell on top of the children. Por eso es muy importante That's why it's very important que nosotros los padres seamos liberados de la maldición, for us as parents to be liberated of the del curse pecado de aún de Adán y Eva. and from the sin of Adam and Eve. Parecía que Satanás había arruinado el plan de Dios. It seemed like Satan had ruined the Pero plan of God. déjame decirte algo, But let me tell you something. no fue así. It wasn't this way. A Dios nadie lo puede arruinar. God, nobody can ruin God. Nadie puede arruinar sus planes, Nobody can ruin His porque plans sus planes son perfectos. because His plans are perfect. Solo que Dios había dado libre albedrío a Adán y a Eva Only that God gave free will to Adam and Eve, y los probó a ver si ellos iban a ser and obedientes. He tested them to see if they would be Lo obedient. mismo está haciendo ahora Dios con nosotros. That's the same thing that God is doing now with us. No es que la serpiente tenga más poder y más autoridad que nuestro Dios, It's not that the snake has more power and ni authority than our aún God, tiene más poder que tú y yo, nor does it have more power than porque you and I, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. because we're made after His own Y image. si Dios está conmigo, And if God is with us, ¿quién contra de mí? then who can stand against Por us? eso es que es necesario That's why it's que tú necessary conozcas la palabra tal como for es. you to know the Word just No how it is. puedes debilitarte. You cannot be weak. Tienes que saber You have to know que la lucha no es contra carne y sangre, that the battle is not against flesh and es blood. contra la serpiente y sus seguidores. It's against the serpent and his followers. La serpiente es la que viene y sigue susurrando a tus hijos, The serpent is the one that comes to your children and whispers in sigue their ear. susurrándonos a nosotros mismos. And they keeps whispering in La our ear. maldición de los padres recayó sobre de los hijos, The curse of ours fell on top of our children. pero tú y yo tenemos la virtud But you and I have the virtue de que Dios nos dice that God tells us que nosotros le pisaremos that we will step la cabeza del diablo. on top of the head of the devil. La serpiente solamente te va a morder el calcañal, el talón. The snake will only bite your heel. A comparación de lo que él te hace, In comparison to what he tú does, puedes cortarle la cabeza, you can cut its head. tú puedes destruirlo, You can destroy tú it. puedes derribarlo, You can bring it pero down. tienes que conocer la palabra But you have to know the word tal como es. just the way it is. Hay muchos cristianos There's many que Christians dicen que no tienen que pelear con Satanás, that they don't have to fight with que Satan. aparte le tienen miedo a And on Satanás. top of that, they're scared of ¿Por qué le Satan. tienes miedo? Why are you Si scared? Dios te está dando todo el poder If God is giving you y all the toda la power autoridad and all the para que authority lo destruyas for you to y le destroy cortes la or cabeza, cut the head, escúchame bien, listen to me. es tiempo de que abras tus ojos, It's time that you open your es eyes. tiempo de que entiendas It's time for you que to la understand lucha es contra Satanás y sus that demonios. the battle is against Satan and his demons. Muchas personas piensan Many people think que porque Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, that because Jesus Christ died on el the cross diablo of ya Calvary, no te va a molestar. the devil will not bother you. Quiero decirte, I want to tell él te you, va a dejar de molestar he will stop bothering you cuando tú y yo ya no vivamos en
esta tierra, when you and I no longer live on this porque earth, vamos a pasar a una tierra prometida, because we will go to a promised land, a una tierra nueva, a new earth, perfecta, a perfect earth, como fue la intención de Dios the way that God's desde intentions el were principio, from the very beginning, de que viviremos juntamente con Él, that we will live together with Him, toda la humanidad, all humanity, desde el principio. from the beginning. Dios nos puso God placed us como hijos en la tierra, as children on earth, no como bastardos. not like bastards. Somos hijos de Dios. We are children of Pero God. para que tú y yo pasemos al reino de Dios, But for us to go to the kingdom of God, tenemos que resistir al diablo. we have to resist the devil. Tenemos que atacar a Satanás y sus demonios. We have to attack Satan and his demons. El diablo no puede derrotar a Dios. The devil cannot beat No lo God. puede destruir. He can't destroy. No lo hizo en el reino de Él. He didn't do it in the kingdom Él of era God. un ángel He was an angel, y fue caído ahora. and he was fallen Por lo down. tanto, Él está destruido So he is now y ya no destroyed, tiene ningún poder and he has no power sobre and el authority. reino de Dios. And the kingdom of Allá God. se le dieron dones, Up there he had pero gifts, se le quitaron. but they were taken Le away. quitó Dios todo el poder. God took away the power. Solamente le dejó cierto poder. He only left certain powers. Y está en esta tierra And he is in this earth gobernando. Y governing. te voy a decir por qué. And I'll tell you Porque why. Adán y Eva le otorgaron Because Adam and Eve todo el gave, gobierno que Dios le había dado a Adán y a Eva. had given their government. ¿Cuántas veces tú y yo How many times le did dimos I? en otro tiempo We gave a Satanás para que gobernara nuestras vidas? We gave Satan the opportunity Y to govern our algunos lives. cristianos todavía And some Christians le still siguen dando continue to el give derecho a Satanás the right para to que Satan gobierne la vida de ellos to govern y their la life vida de sus hijos. and the life of their Tienes children. que volver al diseño perfecto de Dios. You have to return to the perfect design Tienes of que God. saber que tú tienes poder. You have to know that you have power. Un día Dios vendrá One day God will come, y ese día and that day te tiene que encontrar Dios God has to find sin you mancha y sin arruga. without sin Pero para blemish. que esto suceda, For this to tú happen, tienes que dejar que Dios you have to let te God limpie y te libere. to clean and liberate you. Estamos viendo las We're noticias seeing the news, y las cosas se están poniendo de peor en peor. and things are getting worse and worse. Hoy me decía mi hija Today my daughter was que telling iba a me sacar todo su dinero del banco that she was going to take out all her money from porque the hay bank rumores because there's que rumors en el banco in the bank se van a congelar las cuentas. that everything's going to be frozen. Yo no estoy muy enterada I'm not super porque informed casi no veo noticias, because I hardly watch the pero news. ahorita los jóvenes But right now the young people, están escuchando they're listening las to noticias. the news. Algunos están teniendo temor, Some of them are being otros se fearful. burlan Others make y fun of, otros hacen caso omiso. and others don't pay attention. Pero todos nuestros hijos But all our que son, children que son escogidos that are chosen, van a empezarse a dar cuenta they will start to que notice las cosas se ponen de peor en peor. that things are getting worse and Por worse. eso es necesario That's why it's que tu necessary mamá, tu papá that your mom and dad, se pongan realmente they put a themselves pelear por sus hijos, to fight for their children. no con tu fuerza, Not with your, no with con your own tu strength, poder, not with your sino con power, la autoridad del Espíritu Santo de Dios. but with the power and authority of the Spirit of God. Dios le dijo a la serpiente: God told the serpent, pondré enemistad I will put an entre enmity ti y la mujer between you and y the entre woman, su simiente. and in between ¿Quién es your la offspring. simiente? Who are the Son offspring? tus hijos. It's your Son your tus children. hijos. It's your Por children. eso es que los hijos That's why the children, muchas veces many los times, miras you rebeldes, see them los rebellious, miras you drogándose, see them los getting miras drunk alcoholizando. or drinking alcohol, Muchos están mirando a los que se van a las and discotecas. many that go to clubs. El mundo los está The trayendo world is bringing porque them la serpiente because the sigue serpent siendo la misma, continues to be the sigue same, engañando a los hijos de Dios continues to y fool the children muchos of God, están cayendo. and many of them are falling. Muchos hijos están cayendo en el pecado Many of the children are falling into y sin, están apartados del amor de Dios. and they're separated from the Pero love of si God. tú te alineas But if you align y tú yourself haces la voluntad de Dios, and you do the will of el God, Señor te rescatará a tus hijos, the Lord will rescue your porque children Él no te va a desamparar. because He will not leave you. No me va a desamparar a mí. He will not Si leave yo you. soy obediente, If I'm obedient, mis hijos serán salvos, my children will be mis hijos saved. serán liberados My children will be de toda la liberated maldición que recayó sobre de ellos of all the curses that por fell causa upon de them mis pecados because of my y por sins causa de los pecados del and Padre. because of the sins of the
notice que no son las herencias malignas, that is not the es el curse mismo inheritance, Satanás it's Satan que está poniendo maldiciones en tus hijos, that place curses in your porque children nos odia a nosotros because he hates como us odia a nuestros hijos, the way he hates our pero children. nosotros tenemos una enemistad con él. But we have an Tú enmity with tienes him. que pelearte con él. You have to fight Tú with him. tienes que arrebatarle al diablo lo que te ha robado. And you have to take back from ¿Qué Satan te what ha he's taken. robado Satanás? What has Satan Lo taken away más from you? importante que te puede robar The most important thing es you tu can steal salvación. is your Es salvation. mi salvación It's my salvation. y la salvación de tus hijos And the salvation y of your tus children familiares. and your family Porque members. lo material, Because the quiero material things, decirte, I wanna tell todo you, esto se va a quedar aquí. all the material Pero things tu will stay here. alma, But your soul, tu alma va a pasar your soul will al pass reino de Dios. to the kingdom Y of allá God. Dios hará justicia. And there God will Y make si tú no justice. estás bien aquí en la tierra con Dios, And if you're not right with God here on Dios earth, se va a encargar entonces God will be in de charge que pases al fuego del lago de fuego, for you to go to the lake of donde fire, irán todos los ángeles caídos where all the fallen angels will go juntamente con Satanás. together with Satan. Aquí es donde tenemos la oportunidad This is where we have the de opportunity limpiarnos más to clean y de ourselves more rescatar a nuestros hijos. and to rescue our children. Mientras las heridas del pecado While the hurts of están sin todavía frescas, are fresh, antes de la primera cicatriz before the first scarring, antes de la primera cicatriz que se haya formado, before the first scar was formed, Dios reveló su plan perfecto. God revealed His perfect plan. Fíjate qué importante está esto. Listen how important this is. Dios reveló su plan perfecto. God revealed His perfect plan. El diablo hirió a Adán y a Eva, The devil hurt Adam and Eve, pero antes de que se hiciera una cicatriz, but before the scar was done, Jehová Dios mandó a su hijo unigénito God sent His only child a pelear por ti y por mí, to fight for you and a I, dar su vida en la cruz del Calvario. to give His life in the Mandó cross of un Calvary. redentor He sent a redeemer que es mucho más poderoso que Satanás. that is a lot more Es powerful than mucho Satan. más poderoso que Satanás. Is a lot more powerful than Satan. Es un acto de valentía, It's an act of courage, de intervención para librarnos al ser humano. of protection to liberate the human being. Es un acto de amor que Dios hizo, It's an act of love that porque con God did. amor eterno desde el principio te hizo y te formó. Because God formed us with eternal love from the Y beginning. Él quiso mandar a su hijo. And He wanted to send His Este child. redentor le dijo, That redeemer told him, a Dios, told God, consumado es. it is Cuando Él moría en la cruz del Calvario, it is finished when He was dying. cuando Él decía consumado When es, He said it's Él finished, estaba muriendo He was dying por ti y por mí en la cruz del Calvario, for you and I in the por cross of todos Calvary, tus hijos y familiares. for your children and your family Y members. ahí el enemigo pensó And there the enemy thought que había ganado la batalla, that he had won the battle, pero se dio cuenta but he que noticed quedó derrotado, that he ended up que quedó destroyed. destruido. He was completely Pensó destroyed. que iba a destruir al hombre, And he thought that he was going pero to el que destroy quedó them. destruido fue él. But the one that ended up destroyed was him. En el proceso In the process, sería herido él mismo. he had hurt himself. Estoy hablando de Satanás. I'm talking about Cuando Satan. Jesús murió, When Jesus en died, ese proceso, in that process, Satanás estaba siendo herido él mismo. Satan was being hurt Se himself. enfureció tanto He got so angry cuando se dio cuenta when he que el realized velo se rasgaba, that que el velo se rasgaba, que el pecado era perdonado. the sin was forgiven. Se dio cuenta He que realized el ser humano iba a ser perdonado. that the human being was Y going se to be enojó forgiven. tanto And he got so porque angry él y sus ángeles caídos because he and his fallen angels nunca van a ser will perdonados. never be forgiven. Qué privilegio el tuyo y el mío, What a privilege que ahora tú y yo podemos that you and I now tener la esperanza can have the hope de un día estar en la presencia de of Dios. one day being in the presence of God. Qué hermoso va a ser ese día. How beautiful that day No will be. sabemos de qué manera We don't know in what way vamos a reaccionar cuando estemos delante de we Dios. will react when we're in front of Si Him. vamos a callarnos, If we're going to be si silent, vamos a danzar, if we will dance, si vamos a llorar, if we're going to si cry, vamos a reír. if we're going to No laugh. sabemos ni tú y yo You and I do not cuál va a know. ser la reacción de tu alma. What is going to be the reaction of your Estaremos soul? presentes delante de Él We will be in front con of Him vestiduras blancas. with white clothing. Estaremos
estaremos presentes delante de Él, We will be present in front of Him, santificados y limpios. sanctified and clean. El Señor nos hablará The Lord will speak to por us nuestro nombre. by our name. Él nos pondrá un nuevo nombre, He will give us a new name porque seremos diferentes en el reino de Él. because we will be different in His kingdom. Por lo tanto, tú y yo Meanwhile, you and I hemos sido perdonados have been forgiven de todos los pecados of all the que sins hemos confesado. that we have confessed. Mas todos los pecados But all the sins that we que tú haven't no has confesado, confessed, esos pecados todavía those sins, Satanás los conoce. Satan knows Es them. muy importante It's very que important tú confieses tus pecados that you confess your sins delante de in Dios front of God para que Él perdone todos tus pecados so that He can y forgive all your nos sins limpie como la blanca harina, and He can clean us como like la the white blanca flour, nieve. then like the white snow. Los pecados de todos nosotros The sin of all of us, tenemos que dárselos al Padre we have to give them to the Lord para que cuando tú y yo lleguemos a su so presencia that when we get to His ya presence, no haya ni un solo pecado. there won't be Hay not un one libro de sin. tu vida There's a book of y un life libro de mi vida and a book of donde life está escrito todo lo que tú y yo hicimos aquí en la where tierra. it's written everything that we did here on earth. Dios no puede ser burlado. God cannot be Dios fooled. conoce todo de ti. God knows everything Conoce about tus pensamientos. you. He knows your thoughts. Conoce tu corazón. He knows your heart. Así es de que tú y yo tenemos que poner por obra So we have to put by la action palabra the y word ponernos a cuentas con Dios. and get ourselves Quiero right que with God. vayamos a Isaías 49:5. Let's go to Isaiah 49:6 or 49:5. Dice, ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado será él en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. And now the Lord says, He who formed me in the womb to be His servant, to bring Jacob back to Him, and that Israel might be gathered to Him, for I am honored in the eye of the Lord, and my God has become my strength. Jehová Dios está hablando. The Lord is speaking. Habla de Jesús que lo formó en el vientre de María. He's speaking of Jesus that was formed in the womb of Mary. Pero si te das cuenta, But if you notice, aquí no habla, no dice que lo formó en el vientre de su madre. but here it doesn't speak that it was Lo formed in formó en the el womb. vientre de María. It was formed in the womb of Era Mary. necesario que Jesús naciera dentro de un vientre de una mujer. It was necessary for Jesus to be born in the Dios womb of a formó mother, a María. of a woman. Y la formó bendita entre todas las mujeres. The Lord loved Mary and formed her holy among all women. Era necesario que esa mujer fuera bendita It was necessary for that woman para que to be pudiera blessed, ella for her dar a to luz a Jesús. be able to give Quiero birth que to vayamos Jesus. a Isaías 52:13. Let's go to Isaiah 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será agradecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurado su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Jehová Dios dijo. Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted, as many were astonished at you. His appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind, so that shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which he has not been told them they see, and which they have not heard they understand. Ahorita estamos mirando que en muchas partes están negando a Jesús. Right now we're seeing that a lot of people are denying Jesus. Estamos mirando
and we're seeing que ahora están poniendo estatuas de Satanás that now they're putting statues of y le Satan, están dando la gloria al diablo. and they're giving glory to Satan. Acabo de escuchar un video que me enseñó Chayito, I saw a video, I just heard a video that donde Jane was unos showing religiosos that some religious people están adorando a Satanás. are now adoring Satan. Y en esa religión hay multitudes de personas And in that religion there's multitude of people diciendo amén. saying amen. ¿Puedes creer esto? Can you believe this? Por eso es que Dios dice That's why God says que la tercera parte de seres humanos se van a perder, that the third part of human beings que will be son muy lost. pocos los que entraremos al reino de Dios. There's very few that now En will todas enter las the kingdom of God. religiones hay personas In all religions there's people que todavía no se han santificado, that still haven't been ni sanctified. tan siquiera lo están intentando. They're not even trying. No importa de qué religión seamos, It doesn't matter what religion we lo are. que importa es que tú y yo What matters is that you and I, necesitamos estar limpios delante de Dios. we need to be clean in front of God. Necesitamos confesar todos nuestros pecados We need to confess all of our delante sins de Dios. in front of God. Fíjate, el Señor habla aquí en la palabra en el 15. See, here the Lord speaks and Dice que se van a asombrar that people will be amazed. muchas naciones. Many nations, Los reyes the kings, cerrarán delante de Dios la boca, that they will shut their mouth in front of Him. porque ahorita están abriendo su boca, Because blasfemando contra de Dios, right now they're opening their mouth to ignorando y haciendo que la gente ignore que Dios es real. and making them ignore that God is real. Pero a la hora de que Dios venga, But at the time that God comes, todos ellos se quedarán mudos all of them will be mute, y sabrán que Dios es real, and they will know that God y is real, toda rodilla se doblará and every y knee will toda bow, lengua confesará que Jesucristo es el Señor. and every tongue will confess He is Esos God. reyes que son los presidentes Those kings y that todos los are del gobierno and all the ones from y todo from aquel que the government, blasfema contra de Dios and all those who are against God, cerrarán su boca they will shut their y mouth, caerán de and they rodillas, will fall to their pero knees, ellos ya no tendrán entrada en el reino de but Dios they won't have no por entrance to the haber kingdom of God, blasfemado contra de él, because they blaspheme against porque God. la palabra de Dios nos dice Because the word of God que tells el us único pecado que Dios no perdona that the only sin that God es doesn't la forgive blasfemia contra del Espíritu Santo de Dios. is to do blasphemy against the Spirit of God. Dios quiere que tú y yo regresemos a la tierra prometida. God wants us to return to the promised Quiero que land. vayamos a Mateo 25:31. Let's go to Matthew Mateo 25:31. 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como apartar el pastor las ovejas de los cabrillos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabrillos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí. Hasta el 35, hasta el 34, Mateo 25 del 31. 25 al 31. El Señor habla muy claro aquí. The Lord speaks very clearly here. Léeselo, por favor. And He will send out His angels with a loud trumpet call, and they will gather and elect from the four winds, from one end in heaven to the other. From the fig. Mateo 25:31. When the Son of Man comes into His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate people from one another as a shepherd separates his sheep from the goats.
And he will place the sheep to his right and the goats on the left. Then the kings will say to those on his right, "Come, you are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Sí, seremos todos reunidos, dice el Señor, We will all be reunited, says the Lord, delante de Él. gathered together in Él front of him. apartará los unos de los otros. And he will separate one ¿De from qué the está other. hablando el Señor aquí? What is the Lord speaking Habla of here? habla de ovejas y habla de cabrillos. He's talking about sheep and ¿Quiénes goats. son las ovejas que van a estar a la derecha? Who are the sheep that are going to be on the ¿Quiénes left? van a ser los and right? cabrillos que van a estar a la izquierda? And who are going to be the goat that are going to be to Todo the left? aquel que no es oveja All of those who are not sheep terminará en el infierno, en el lago de fuego. will end up in the lake of fire. ¿Por qué habla Dios estas palabras? Why is God speaking these words? Porque hay personas que dicen conocer a Dios Because there's people that say to know God, y esas personas no hacen la voluntad de and Dios. those people do not do the will of God. Dios habla y nos dice ovejas. God speaks and calls us Porque sheep en otros tiempos nosotros no podíamos mirar because in other times we couldn't y see. necesitábamos a Jesucristo And we needed Jesus para Christ que Él nos guiara como un pastor. for him to guide us like a shepherd. Él mismo nos ha guiado al camino correcto. He himself has guided us to the right Pero path. hay personas But there's people que no han querido mirar la realidad y la verdad. that have not wanted to see the reality and the Prefieren truth. vivir una vida doble, They rather live a double life, vivir un cristianismo doble. to live a double 50 con Christianity. el diablo y 50 con Dios. 50% to the devil and 50% Dios to no nos God. quiere a medias a ninguno de nosotros. God doesn't want any of us in the middle. Dios nos dice o fríos o God calientes. says we're either hot or Porque si cold. estamos en el medio nos vomitará. Because if we're lukewarm, He Por will lo tanto, he will tú y throw us yo out. For some tenemos more, que considerarnos ovejas. we have to consider ourselves No sheep. importa que todavía no estés completamente limpio. It doesn't matter that you're not completely Lo clean. importante es que tú ahora te pongas en las manos de Dios. What matters is for you and I to place ourselves Dice in que the hands of pondrá God. a la derecha a las ovejas, a sus hijos. He will place the sheep to his Y right a and los his children. cabrillos los pondrá a la izquierda. And the goats he will place to the De left. esto quiero hablarte. And this is what I want to Para talk to que you tú about. y yo podamos recuperar nuestras bendiciones, For us to recover our blessings, necesitamos hacer la voluntad de Dios. we need to do the will of God. Por lo tanto, So meanwhile, despójate del viejo hombre get rid of the old self y empieza a pedirle a Dios and start asking que te God ayude a estarte santificando continuamente. to help you be sanctifying yourself Nuestro Padre continuously. Celestial nos ha mandado a hacer muchas cosas. Our celestial Father has sent us to do Algunas many las things. hemos hecho y otras no las hemos hecho. Some things we've done and some Pero others es we haven't. tiempo de que las hagamos. But it's time for us to do it. Quiero que vayamos al 35 ahí mismo. Let's go to 35 there on the same place. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y fuiste a verme. Hasta ahí. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Eso es un mandato que Dios nos manda a cada uno de nosotros. This is a commandment that He sends to each and every one of Y us. muchos de nosotros hemos hecho esto en ocasiones. And many of us have done this in occasions. Pero algunas personas no hacen nada de esto. But some people don't do any of these things. Es todo lo contrario. It's completely Miran opposite. enfermos y no los visitan teniendo el poderles hacer el bien. There's sick people and we don't visit them too. Miran And gente we have que the power tiene to do hambre things. We see y people that are prefieren hungry tirar la comida. and they rather toss the food. Miran gente que está tirada en la They calle see people that are y laying en on the vez de floor. levantarla no la levantan. Algunas veces hasta las patean o se burlan de ellos. And even instead of helping them up, we kick them or put them Algunas down. veces hay familiares en las cárceles. Sometimes there's family members in Y ese es jail. el momento más bueno para que tú les hables de Dios. And that's the best time to speak of God. Y muchos cristianos les da flojera ir. And many Christians are lazy O to go. juzgan conforme ellos piensan. Or they judge based on how they think. Y dicen para que se le quite, qué bueno que Dios está
tratando con él o con ella. And they say good, so that they stop doing that, and good that the Lord is Pero no doing te that. das cuenta que ese es el momento But you don't notice that that's the moment donde más pronto ellos pueden llegar a los pies de Cristo. where they can sooner get to the feet of Christ. Muchas veces miras personas que tienen sed Many times you see people that y are puedes thirsty, traer un montón de botellitas de agua en tu carro. and you can have a bunch of water bottles in your Y car. algunas veces no das Exacto. ni una botella de agua. And sometimes you don't even give a bottle of water. Todas estas cosas All of these things, a Dios le molestan. it bothers God. Porque cuando tú haces eso o yo hago esto, Because when we do these things, es como no atenderlo a Él, es como no importarnos de sus hijos. it's like not tending to Him and not caring for His children. Y es algo que Dios está abominando. And it's something that's an abomination to Es God. algo que Dios mira en el ser humano. And it's something that He sees in human Nosotros beings siendo tan bendecidos as being so blessed y tan llenos de comida, and so filled with food aún finanzas. and even finances. ¿Cuántas veces How many times nos preocupamos por ayudar a los demás? do we worry about helping Tú y others? yo lo sabemos. You and I know Y this. también Dios sabe cuánto tú das y cuánto tú aportas And also God knows how much you give and how con much you put in. aquellos que tienen necesidad. With those who have Hay necessity, mucho egoísmo en el ser humano, there's a lot of selfishness in human beings. desafortunadamente. And unfortunately, Pero ¿sabes qué? but you know what? Todavía hay tiempo de que nosotros cambiemos. There's still time for us to Todavía change. hay tiempo de que tú y yo agrademos a Dios. There's still time for us to please God. Todavía hay tiempo There's still time de que tú y yo nos arrepintamos for you and I to repent y hagamos lo que Él nos manda hacer. and do what God says us to do. Quiero que vayamos ahí al 41. Let's go to 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto, te digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. Then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Then they will also answer saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer to them, saying, truly I say to you, as you did not do it to any of the least of these, you did not do it to me. And they will go away. Mira lo que dice el 46. Irán estos al castigo eterno y a los justos y a la vida eterna. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Irán estos al castigo eterno They will go to eternal y los punishment, justos and the righteous a la vida eterna. into eternal life. Unos se irán al infierno Some will go to y hell, otros nos iremos a la vida eterna con Jesús. and others will go to eternal Dios life with no nos Jesus. pone nada difícil. God doesn't make it hard. Todo lo podemos hacer tú y yo. We can do everything you and Pero I. hay otra cosa que también Dios nos pide. But there's another thing that God also Él nos asks. está pidiendo que confesemos nuestros pecados. He's also asking for us to Y confess quiero our que sins. vayamos a Proverbios 28, Let's go to Proverbs 28, 14, 13, 14. 13, 14. ¿Estás ahí? 28, 13, 14. El que oculta su pecado no prosperará, pero el
el que lo confiesa y se aparta de ello alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Whomever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity. El que oculte su pecado no prosperará. ¿Sabes por qué hay tantas personas que dicen que no prosperan? Those who hide their sins will not prosper. Do you know Porque why there's so no many quieren people confesar sus pecados. that do not prosper is because they don't want to confess their sins? ¿Sabes qué? Preferible que los confieses. You know what? It's better for you to confess Vas a them. tener beneficios. You will have benefits, Vas a tener bendiciones. and you will have No blessings. importa lo que hayas hecho. It doesn't matter what you did. Para Dios no hay nada oculto. For God, there's No nothing hay hidden. nada secreto. There's nothing that's Aquí han secret. venido personas Here people have que el come, Señor las ha ministrado. and the Lord has Y ministered to Dios them, ha revelado a sus siervos and God has revealed His servants pecados secretos, hidden sins, pecados ocultos que hay dentro de ellos. sins that are hiding inside of Porque them. hay tanta vergüenza en el ser humano Because there's so much embarrassment in cuando the hacen human being pecados that when they do muy sin, fuertes they're y really strong. prefieren callarse They rather be que quiet confesar esos than pecados. to confess those Pero sins. el Señor con su gran misericordia But the Lord, with His great mercy, revela el pecado para que sea sacado. reveals the sin so it can be Y brought out. Dios perdona esos pecados. And the Lord forgives those Ha sins. habido personas que se han defendido, There's been people that have han defended andado en themselves. gangas They have been in y han games, peleado contra sus contrarios and they have fought against the y le han contrary quitado team, la vida a aquellas and personas. they've taken away people's lives. Y ellos ocultan esto And they hide this porque obviamente tienen miedo a caer en la cárcel. because obviously they're afraid to fall Pero into jail. Dios todo lo tiene conocido. But God knows everything. A Dios no se le pasa nada. Nothing goes Él by todo God. lo conoce. He knows everything. Todo tu pecado y el mío. All your sin and mine, Nosotros sabemos que Él lo conoce. we know that He knows it. No hay nada secreto y nada oculto para Él. There's nothing that's secret and hidden from Him. Si tú estás pasando por situaciones difíciles If you're going through difficult situations y no puedes prosperar, and you can't prosper, Dios lo único que quiere God all He es wants que hagas su voluntad, is for you to do His es que will, confieses sus pecados, is for you to confess His es sins, your sins, que le obedezcas a Él. and to obey Him. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. It says, good for the man who fears God. Cuando tú y yo tememos a Dios, When you and I fear God, evitamos los pecados, we stop from nos sinning. cuidamos de no pecar. And we watch ourselves from not Cuando tú sinning. y yo amamos a Dios, When we love God, no caemos en pecados. we don't fall into Y sin. si llegásemos a caer por naturaleza que somos pecadores, And if we do fall by nature because we're en el sinners, momento te vas a arrepentir in that moment you will y repent. ese pecado va a ser borrado de tu vida. And that sin will be erased from your life. Por eso es que es bien importante That's why it's very important que siempre temas a Dios for you to always fear God y entiendas con tu corazón and understand with your para que heart no caigamos en mal. so that we don't fall into evil. Yo no quiero caer en el infierno. I don't want to go into hell. Yo no sé tú, I don't know about pero you, yo creo que es necesario but I think that it's que necessary entendamos todos for us to all que es understand necesario what's que necessary, nos arrepintamos de nuestros and that pecados. it's necessary to repent El from our sins. infierno de veras es real, Hell is real, como el reino de Dios también. just as the kingdom of God is too. Si tus hijos están padeciendo y sufriendo, If your kids are suffering, es porque posiblemente tú tienes un pecado oculto, it's possibly because you have un a hidden un sin, pecado secreto and you have a hidden que sin no le has confesado a Dios. that you haven't Y confessed el to God. pecado tuyo And your y el sin pecado de tu marido and my sin recayó sobre tus hijos. fell upon Que your ahora children, estás padeciendo, and now you're estás suffering. sufriendo, You're suffering porque la serpiente because the serpent viene también por tus hijos a molestar. comes and tries to No bother your children. solamente te molesta a ti, He doesn't just bother también you, molesta a los hijos. but also your Con lo children. que más te duele, With something that hurts you con the most, los hijos. your children. ¿A qué padre le gusta ver a su hijo sufrir? What parent likes to see ¿A their qué children padre le suffer? gusta What parent ver a sus hijos enfermos? likes to see their children Me sick? acaban de hablar de
They called me from Chile. Una hermana de Chile A sister from acaba de Chile parir una niña. just had a baby. Los médicos le dijeron The doctors told que esa her niña cuando naciera no iba a vivir. that daughter, when she was born, Porque el she corazón was de la dead. niña está a la mitad. Because the heart of the Su child is corazón de halfway. ella no está completo. Her heart is not Ya completely tiene 2 semanas formed. viva la niña. She's been awake, alive 2 weeks. Y hoy en la mañana me marcaron And today in the morning they called me para decirme que la niña no quería comer. to tell me that the child Pero didn't want Dios to ya eat. le había dado profecía a la hermana. But the Lord had already given her Y le había prophecy. dicho al Señor, And the Lord had told her, todo obra para bien. everything works for the Yo good. permito esto I allowed para this que me conozcan ustedes. for you guys to know me. Es para mi gloria, le dijo el Señor. It's for my glory, said the Tu Lord. hija Your daughter va a vivir para que me sirva. will live to serve me. Tu hija es una levita, le dijo. Your daughter is a Tu Levite. hija me adorará en espíritu y en verdad. Your daughter will worship me in Tu spirit hija and es in para truth. que muchos crean que yo soy real. Your daughter is meant for Aún para other que people to believe médicos that se I'm real. arrepientan y se den cuenta que soy real. Even for your children to Tu repent. hija vivirá. Your daughter will live. Pero sabes que a veces hay incredulidad en los padres. But you know, sometimes there's doubt in the parents. Cuando hay incredulidad, la persona sufre y padece. When there's disbelief, the person Pero cuando suffers. hay fe, But when there's faith, tú te aferras, you get strong and tú te stuff. agarras de la mano de And Dios you hold on to the hand of God. y tú le crees a And Dios. you believe God. Y el milagro va a ocurrir en la vida de tus And the familiares. miracle will happen in Va a your family ocurrir members' en tu lives. propia vida. And it will happen in your own Porque life. Dios es tan real God y is Él so es tan real. verdadero. He is so. Necesitamos All we need to do es limpiarnos de todo pecado, los padres. is to clean ourselves from all sin. El Señor le decía a esta pareja, The Lord was telling this de couple, oído solamente me conoces, you only know me by ear, pero ahora me conocerás en espíritu y en verdad. but now you will know me in spirit. Porque en and medio de truth. este problema que ellos tienen, Because in the middle of ahora this sí problem, gimen, now they call out, ahora sí claman a Dios, now they cry out, ahora sí hablan con Dios, Now they speak to ahora God. sí leen la Biblia, Now they really read the ahora Bible. sí están al pendiente que dice Dios, now they really are paying attention to what porque God Dios says. es tan real, Because God is real, pero muchos lo ignoran. but many ignore Es it. necesario que pase una cosa de estas. It's necessary for something like Es this to happen. necesario que padezcamos como seres humanos It's necessary to suffer y as human suframos beings por algo and suffer for para que something. podamos buscar en realidad al Dios vivo, For us to search out the living God. aquel que te redime y te limpia y te purifica, He who redeems you, aquel que te purifies you. perdona todos tus pecados, He who forgives all your sins. aquel que te soluciona todas tus necesidades. He who solves all your ¿Habrá necessities. algo que Dios no te pueda solucionar? Is there something that God can't Si solve? Él te dio la vida y me la dio a mí, If He gave you and I Él the nos life, ha dado todo. He's given us Todo lo everything. que tú y yo tenemos And everything that you and I ha have sido gratuito, has been free. pero tienes que cuidar lo que Dios te dio. But you have to watch what God gives Póngase you. de pie, por Please favor. stand. Habrá aquí alguien Is there somebody here que todavía no ha confesado sus pecados. that hasn't confessed their sins yet? Habrá aquí alguien que está enfermo, alguien que está abatido, alguien que tiene problemas. Is there somebody here who has problems or is sick? Yo conozco un Dios todopoderoso. I know an all-powerful God. Yo conozco un Dios que todo lo puede. I know a God that can do Yo everything. conozco un Dios que nada es imposible para Él. I know a God that can, Yo nothing is conozco un impossible for Dios que Him. aún a los muertos resucita. I know a God that resurrects the dead. Ese Dios es el que yo sirvo. That's the God that I serve. Un Dios todopoderoso. An all-powerful Un God. Dios que derrotó a Satanás y sus demonios. A God that beat Un Satan and Dios his que te demons. puso en tus manos una espada A God that placed a sword in your para que le hands cortes la cabeza al diablo y sus demonios. for you to cut the head of the serpent. Si estás padeciendo y sufriendo, If you're suffering, es porque el diablo te está mordiendo el talón. it's because the devil is biting your Es heels. porque el diablo te está tratando de intimidar, de molestar. It's because the devil's trying to bother you and intimidate you. Es tiempo de que tomes la espada. It's time for you to take your Es sword. tiempo de que pelees contra él. It's time for you to fight Y le against him reclames lo que te ha robado. and claim back what he's Y le taken reclames lo que tiene que es tuyo. and take back what he has of Es yours. tiempo de que te des cuenta It's time for you to notice que todo es de nosotros aquí en la tierra. that everything is ours to Todo earn. nos pertenece a nosotros. Everything belongs to us. Pero es tiempo But it's time de que te apartes del pecado. for us to separate from El sin. Señor viene pronto. The
The Lord is coming soon. Hay estadísticas, There's hay statistics noticias que se están escuchando. and there's news that are Tsunamis, being temblores, hambres, earthquakes. pestes. Ya told. estamos Hunger viendo and plagues. We're starting to see las iglesias retacadas de gente, churches filled with pero la people. mayoría no están en santidad. The majority of them not Porque in los sanctity. pastores no les quieren hablar de santidad. Because the pastors don't No want to les speak of quieren sanctity. llamar la atención They don't want to give porque es attention molesto para el ser humano because it bothers the que human les being llame la atención. to be disciplined. Pero cuando Dios ama a sus hijos, So when the Lord loves Él His nos children, reprende y nos castiga. He will rebuke them and Y punish cuando them. hay un castigo no nos gusta. And when there's a punishment, Pero we like sabes it. que en medio de ese castigo But you know what? During that clamamos punishment, a we Dios, call out to God clamamos a Él We call para out to que Él God. venga y nos salve, for Him to come para and que Él save us, venga y nos sane, for Him to come para and que Él heal us, venga y nos dé un trabajo porque sufrimos cuando no hay finanzas, for Him to come and give us a job when there's no finances. sufrimos cuando hay una enfermedad, We suffer when there's a sufrimos sickness. cuando tenemos un hijo, una hija rebelde We que está suffer when we have a pasando por rebellious situaciones child difíciles. that's going through difficult situations. El diablo engañando a los hijos The devil is fooling the y children engañando a mucha gente. and fooling many people. Está más agresivo que nunca, He's a lot more aggressive now, buscando la forma de llevarse las almas. searching every way to take Se the están souls. muriendo muchos, Many are dying. muchos están quitando la vida Many of them are taking their porque lives están desesperados. because they're La desperate. economía está tremenda. The economy is Pero bad. ya están las drogas, están el alcoholismo, están los divorcios, las separaciones, las gangas, los pleitos. Alcoholism, divorce, the gangs, Todas estas cosas all these things que están opresionando a los padres y a los hijos. that are oppressing the parents and the children. Se está desbastando la gente Everybody's tired of y it. hay muchas personas quitándose la vida. And there's a lot of people taking their El lives. lunes una mujer nos habló, On Monday, a woman muy called us. desesperada nos habló, She was very desperate, que estaba dando vueltas en su carro that she was going in circles y in que the car, estaba buscando un lugar para quitarse la vida. and she was searching out a place to take her life. Yo estaba en mi casa I was in my home cuando se me hizo la llamada. when that call came La through. trajimos a este lugar para que oráramos por ella. We brought her to this place to pray for Los her. demonios se le manifestaron y fue liberada. The demons manifested and Pero she le was pedimos liberated. de favor que siguiera viniendo But we asked her as a favor to para keep poderle coming, ayudar para que siga adelante y se fortalezca. to help her out and for her Pero to cuando move la on. gente ya se siente tranquila y a gusto, But when people get no comfortable, ponen atención de que necesitan fortalecerse más. they don't put attention that they need to El strengthen diablo va a themselves. buscar la manera nuevamente And the devil will find a new de way dañar a esta to persona damage this person. y prefieren escuchar la voz del enemigo And they rather hear the y voice of ya the no enemy. regresan a este lugar. And they don't return to this place. Yo no sé qué pasó con ella, pero no es la primera persona, hay varias personas I don't know what happened que to han her, sido liberadas en este lugar, to other people that han have been sido liberated in sanadas this en place este lugar and healed in this y no han place. querido seguir el tratamiento. And they haven't wanted to continue Es the treatment. necesario It's que se necessary termine el tratamiento. for that treatment to be Es finished. necesario que se capaciten It's necessary for para them que to cuando become venga el capacitated devorador nuevamente so that when the no los devourer comes destruya, again, they don't get no destroyed los tumbe. and they don't bring them Hay down. muchas promesas de parte de Dios There's a lot of promises y coming tú from y God. yo And you and I, podemos tomar esas we can promesas. take those promises. Podemos estar mucho mejor que antes, We can be a pero lot esa better es than tu before. decisión y la mía. But that's your Yo decision, he my decision. decidido trabajar para el Señor hasta el cansancio, I decided to work for the Lord until I'm trabajar tired. todos los días para Él, To work every day no for nada Him. más aquí en este lugar, Not just this in en this las place, calles, in the streets, en los centros de rehabilitación, in the en rehabilitation los centers, hospitales. in the hospitals. La semana pasada fuimos a resucitar The week before we a went una to mujer que se resurrect murió, a woman that died, pero Dios estaba con nosotros. but God was with us. Dios la resucitó a God través de resurrected her. nosotros. Mayores cosas, dice Dios, que vamos a hacer en su nombre. Greater things we will do in His Si yo name. no tuviera el Espíritu de Dios, yo no pudiera resucitar a esa mujer. If I didn't have the Spirit of God, I wouldn't be able to Para la resurrect that gloria woman. de nuestro Señor Jesucristo. For the glory of the Dios Lord sigue Jesus siendo Christ. el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Continues to be Y the Él same quiere hacer yesterday, cosas today, and forever. mayores a través de ti. He wants to do greater Pero things for you. necesitas But santificarte. you need to sanctify Necesitas yourself. limpiarte. You need to clean Todos yourself. los días hay necesidad en muchas personas. Every day there's necessity in people.
people, Y somos muy pocos los obreros. and it's very few of us workers. Necesitas You limpiarte. need to clean yourself. Quizá a lo mejor tus familiares están padeciendo Maybe your family y members se are van a suffering, perder en el infierno si tú no te alineas. and they will be lost in hell if you Tú don't align puedes yourself. ser la solución para tus You familiares. could be the solution for your family Tú members. puedes ayudarles, You can help them, pero esa es tu decisión. but that's your decision. Esa es tu decisión. This is your Yo decision. no solamente ayudo a mis familiares, I don't just help my family también members. ayudo a todos aquellos que dicen ser cristianos, que son mis hermanos. I also help those who call themselves Christians and Si estás are my pasando brothers por and una sisters. situación difícil If you're going through a difficult situation y quieres que oremos por ti, pasa aquí. and you want us to pray for you, come up. Pasa aquí. Come up.